Conducción de la tribu de Judá de Puebla, México, presenta su programa Palabra de Vida, en la conducción del pastor Noé Martínez. Presencia de Dios, toca mi Buenos días. Bendiciones, mi hermanito Noé, en esta preciosa mañana. Muy buenos días, siervo. Ya estamos totalmente en vivo y en directo a través de Radio Rey Jesús, Estéreo Trompeta Final, Estéreo Fuente de Agua Viva, Facebook Live y algunas otras radios que repiten nuestra señal. Siervo, bendiciones, le dejo el tiempo. Amén, muy buenos días, querido hermano Víctor, Dios le bendiga a toda la audiencia, como cada mañana de cada lunes que Dios nos permite. Saludamos a nuestras hermanas radios que también transmiten en Oaxaca, Radio Rey Jesús Santiago en Jamiltepec, en el 105.3 FM en Oaxaca, México, Radio Rey Jesús Río Grande en Oaxaca, 106.5 de FM, transmitiendo también en vivo, y Radio Rey Jesús Cieneguillas en Nahuatlán, también en Oaxaca, en el 106.9. Que Dios les bendiga y les fortalezca para seguir transmitiendo esta señal para predicar y anunciar las buenas nuevas que el Señor ha mandado. Hagamos, pues nosotros sabemos que pronto está su venida por nosotros. Bien, Dios les bendiga a todos. El día de hoy el Señor quiere volver a recordarnos algo que desgraciadamente el pueblo olvida fácilmente. El pueblo no le gusta hacer una guerra espiritual, el pueblo no le gusta reprender y echar fuera, porque a veces podemos pensar que duda de que hay poder en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo para liberarse de toda opresión del enemigo, de toda fuerza que se levanta contra el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso el día de hoy hemos titulado esta enseñanza Ata al hombre fuerte. Marcos en su capítulo 3 nos lleva a este pasaje en el versículo 27 que dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Oramos. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este amanecer, por este día, un día más para bendecir tu santo nombre. Dios bendito, te rogamos en el poderoso y santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que intervengas con misericordia. A ti, soberano Rey, rogamos que por medio del nombre de tu santo Hijo permitas que haya prodigios, maravillas y milagros, Señor, que haya sanidad y liberación en tu pueblo, para que cada uno de nosotros seamos testigos de que tu poder es grande. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que te mueves en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, como decía, desgraciadamente la iglesia se le olvida las promesas que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. El Señor ha dicho que cada uno de nosotros tiene autoridad. Jesús dio autoridad a sus discípulos. Cada uno de nosotros que hemos creído y somos discípulos del Señor, debemos estar confiados y creer que el Señor nos ha conferido autoridad. Es importante entonces que nosotros nos demos cuenta que el Señor nos ha conferido autoridad. Así que cada uno de nosotros el día de hoy debemos creer a las sagradas escrituras que nos ha dejado el Señor. La palabra dice en el libro de San Mateo, en su capítulo 10, en el versículo 1, dice el Señor: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra nos está revelando, hermanos,
que la herencia que nos ha dado el Señor, este Nuevo Testamento que es para nosotros, es que a todo aquel que se considera discípulo del Señor, el Señor lo está llamando. El Señor lo está llamando ¿para qué? Para dar autoridad sobre los espíritus inmundos, para echarlos fuera de la vida, fuera de la mente, fuera del corazón de cada uno de los que oímos, de los que creemos. Así que en el nombre de Jesús te ruego, querido amigo y hermano, que creas a las benditas palabras del Señor en este libro sagrado. La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que nosotros debemos creer que siendo discípulos de nuestro Salvador Jesucristo, porque somos los que le seguimos, porque somos los que estamos aprendiendo, porque somos los que andamos con Él, porque somos los que buscamos su presencia, es a nosotros que ha dejado esta promesa de autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el Señor. Así que también la palabra nos revela en el libro de San Mateo que estamos viendo, pero en su versículo, en su capítulo 16, lo que el Señor ha dejado a nosotros, a cada uno. Bendito es el Señor, ya que cada uno de nosotros tenemos autoridad. Bendito es el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 16, el versículo 16 al 19, dice el Señor. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué dice esta palabra bendita del Señor? El Salvador Jesucristo pregunta a Pedro, así como los demás discípulos, ¿quién era él? Una cosa importante que debemos recordar, porque muchas veces te confundes y crees que esta palabra fue una historia pasada que no sirve para ti, pero debes aplicarla conforme la palabra nos lo está enseñando. ¿Quién es Pedro? ¿Quién simboliza a Pedro en la actualidad? Pedro simboliza a la iglesia, hermano. Pedro simboliza la iglesia de Cristo. Así que podemos verlo de esta manera, que el Señor está preguntando a la iglesia, ¿quién es Él para ti? Y hemos declarado que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Así que la iglesia responde, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Así que el Señor responde, que bienaventurados somos los que hemos declarado que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que siendo Espíritu vino a hacerse carne, porque no lo ha revelado a nuestra vida carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Habla a la iglesia, y a la iglesia dice que le ha entregado las llaves del reino, y a la iglesia dice que todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra se desatará en los cielos. Así que debemos creerlo, hermanos. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para ti que puedes oír. Esta palabra es para ti que te sientes desanimado. Esta palabra es para ti para que te levantes en el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Pues el Señor ha conferido autoridad a los discípulos del Señor. Bendito sea el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado autoridad, hermanos. Necesitamos creerlo, somos sus discípulos, somos siervos del Señor. El Señor nos ha conferido autoridad para atar y desatar, autoridad en la tierra que se moverá en el mundo espiritual, en los cielos. Bendito es el Rey. Así que la palabra de Dios nos lleva a el libro de San Mateo que estamos viendo, pero en su capítulo 12 ahora. Vayamos al capítulo 12
de San Mateo. Bendito es nuestro Dios poderoso. La palabra del Señor nos habla en el libro de San Mateo, en su capítulo 12, en el versículo 22 al 29, que dice que entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Bendito es el Señor. La palabra quiere mostrarnos, hermanos, que el Señor ha dejado autoridad, que el Señor nos ha conferido poder para reprender las fuerzas inmundas en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Pero el pueblo debe creerlo, el pueblo debe estar seguro de lo que el Señor ha dejado para nosotros. La palabra dice en el libro de Marcos, en su capítulo 9, en el versículo 23, dice la palabra del Señor: y Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La palabra nos dice, Marcos 9:23, que al que cree, todo le es posible. Hoy el Señor te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en la autoridad que te ha conferido el Señor por ser discípulo de Él. Cree en la autoridad que te ha dado el Señor de atar y desatar, porque Él ha conferido el poder a la iglesia de Jesucristo. Él ha dado la autoridad a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que debe levantarse. La iglesia de Cristo es la que debe tomar la autoridad que le ha conferido el Señor. La iglesia de Cristo es la que está siendo dirigida y llevada por el Espíritu de Dios. Debemos darle libertad a su presencia. Debemos dejar que Él se mueva y reprenda las tinieblas. Debemos recordar que Él es luz y echa fuera toda tiniebla. En Él no hay sombra de variación. Dios es luz. Bendito sea su nombre. Así que cada uno de nosotros debemos tomar la autoridad que ha conferido el Señor a su pueblo, para que podamos entonces atar y echar fuera a ese hombre fuerte que te tiene dominado, que te tiene engañado. Muchos consideran que el hombre fuerte es aquel hombre que fue traído a el Señor Jesucristo, sordo y ciego y mudo. Y el Señor lo liberó de tal modo que el ciego y el mudo veía y hablaba. Pero ahora veámoslo de esta manera. El hombre fuerte es aquel espíritu inmundo que ha tomado el control de tu vida, porque te has descuidado, porque has dejado que vuelva nuevamente de los lugares desérticos, viendo que la casa estaba vacía, ha entrado. Y no solamente él, sino que ahora ha traído 7 peores que él. Pero el Señor nos manda que, como toda jerarquía que nos ha mostrado la palabra, pues no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas y huestes de maldad. El Señor nos ha mostrado que hay jerarquías espirituales y que sobre toda esa jerarquía hay un hombre fuerte que domina, que manda. Así que nosotros debemos ir sobre la cabeza de esas jerarquías para atarlas en el nombre poderoso de Jesucristo, y tomando el control sobre el hombre que domina, el hombre que manda esas fuerzas espirituales, esa fuerza espiritual superior a la cual debemos atar,
entonces los demás saldrán por default. Entonces los demás saldrán porque no sabrán qué hacer. Entonces el Señor confundirá a nuestros enemigos y ellos mismos se matarán entre sí. Por eso es necesario ir hacia el hombre fuerte y ordenarle en el poderoso nombre de Jesucristo, que es atado, es clavado nuevamente en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor le dio muerte, y lo atamos y lo echamos fuera de la vida, del corazón, de aquel que se siente oprimido, de aquel que está enfermo, de aquel que se siente distraído, influenciado por fuerzas espirituales malignas. En el nombre poderoso de Jesús hay poder para su iglesia, hay poder para sus discípulos. Solo es necesario creer para que se haga posible esta bendita palabra. Para ello es importante entonces que nosotros podamos darnos cuenta, hermanos, recordar lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Es básica la enseñanza, pero desgraciadamente el pueblo no la quiere ejercer. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que nosotros somos el templo del Dios viviente. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, en el versículo 16 nos lo revela. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Dice el apóstol Pablo en forma de pregunta. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. El Señor dice que nosotros somos santos por su presencia, porque Dios es luz, porque somos sus discípulos, porque somos su iglesia. Debemos creerlo, hermanos, porque si no creemos no puede hacerse realidad esta palabra, pues la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos tener fe, porque el que tiene fe y cree que existe el Señor da galardones. El Señor respalda esa fe, es de creerle a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Así que hoy el Señor nos manda que nosotros recordemos, hermanos, que somos el templo del Dios viviente y que el Espíritu Santo mora en nosotros, ya está ahí. Debemos creerlo, debemos tener la confianza que es Él el que pelea por nosotros. Esta guerra es del Señor, bendito sea su nombre. También la palabra nos hace recordar, hermanos, en el libro de la Revelación, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, y hemos sido reyes y sacerdotes, hechos por la misericordia, por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice Juan, que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Altísimo, para Dios su Padre. Tú eres ese sacerdote que debe oficiar en ese templo que es tu corazón. Tú eres el que tienes la autoridad porque eres discípulo del Señor. Tú eres el que tiene autoridad de atar y desatar porque eres la iglesia de Jesucristo. Tú eres el que debe echar fuera al espíritu sordo y mudo que se niega a soltar la vida de aquel que está oprimido. Debemos interceder por el pueblo, debemos interceder por la iglesia, por nuestros hermanos, debemos interceder por todos aquellos que están cayendo en esta profecía que el Señor dejó dicho que en los últimos tiempos se vería. La apostasía ha llegado, hermanos, la iglesia está fría, la iglesia abandona el lugar de reunión, la iglesia ha caído en el engaño, ha olvidado su primer amor, ha caído en una rutina religiosa, ha caído en el engaño de creer que tiene todo, que no necesita nada. El Señor nos está llamando nuevamente a despertar, nos llama tibios, nos llama débiles, nos llama ciegos y sordos. Por eso hoy el Señor quiere que recordemos que la autoridad que ha conferido a su iglesia la tiene el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo,
se tiene que levantar. Es el sacerdote que tiene que oficiar diariamente en ese templo que ha creado el Señor, que somos nosotros, su templo, para que venga y habite en nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios nos lleva al libro a los Colosenses, en su capítulo 2, para que nosotros recordemos lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Colosenses en su capítulo 2 nos habla de lo que el Señor ha conferido, pues Él ha vencido en la cruz del Calvario a principados y potestades. Bendito es el Señor. Libro a los Colosenses, en su capítulo 2, bendito es el Señor. Dice la palabra en el versículo 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la palabra nos revela, hermanos, para que nosotros podamos recordar, esta enseñanza es básica, esta enseñanza se ha repetido ya varias veces. Puedo mirar con desánimo, con tristeza, que no hace mucho hablábamos de la guerra espiritual y tomamos dos lunes, 2 tiempos para predicar de la palabra sobre la guerra espiritual, guerra espiritual 1 y guerra espiritual 2, y que son los que tienen menos audiencia, menos visita, lo cual me lleva a entender que a la iglesia no le interesa, que la iglesia no cree, que la iglesia quiere seguir oprimida por las fuerzas del enemigo. Así que hoy el Señor nos está revelando, hermanos, que el Señor ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Ha sido Jesucristo quien nos ha vencido, que la que era contraria, la que quitó del medio, la que ha limpiado de tu alma, la que clavándola en la cruz del Calvario, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. ¿Cuál es el principio de esta enseñanza, de estos versículos que estamos tocando el día de hoy? Que nosotros debemos ejercer este poder, exhibiendo públicamente a esas fuerzas que vienen contra nosotros. La palabra aquí mismo en Colosenses 3, en su capítulo 5, nos habla por medio del apóstol Pablo, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con estos hechos. Así que nosotros, hermanos, debemos revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos ir creciendo, debemos seguir adelante, debemos derrotar las fuerzas del enemigo, debemos luchar contra la ira, contra el enojo, contra la malicia, contra la blasfemia, contra las palabras deshonestas. No debe salir de nuestra boca más palabra ofensiva, no debemos mentirnos unos a otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Y si viene una fuerza que quiere llevarnos a esto, a la ira, a la contienda, a la tristeza, a la negación, al creer que la palabra de Dios es fiel y verdadera, el Señor nos ha enseñado en Colosenses 2, en el versículo 15, que debemos despojar a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente. Ya lo hemos dicho muchas veces, debes llamarlo por tu nombre. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el espíritu inmundo que te está oprimiendo? ¿Es la ira? Llámale por su nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, espíritu inmundo de ira,
ahora mismo te vas de mi vida. Te clavo en la cruz del Calvario donde Cristo te ha dado muerte. No tienes autoridad sobre mí. El Señor me ha puesto sobre ti. Te ato en el nombre de Jesús de Nazaret, hombre fuerte. Te ato, ira, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sales de mi vida. Sales ahora. Sales en el nombre de Jesús. De esa manera el pueblo debe luchar y pelear para que en el nombre de Jesús, creyendo en el poder de su nombre, de su palabra, se vayan esas fuerzas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, como argumentos o como altivez. El Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la autoridad, el Señor ha permitido a su iglesia atar y desatar. Hay poder en el nombre del Señor. Así que, hermanos, la palabra de Dios hoy nos dice, en el versículo 12 de este capítulo 3 de Colosenses que estamos viendo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es verdadera. El arma más poderosa que ha vencido esta tierra ha sido nuestro Salvador Jesucristo. Y la palabra dice que Dios es amor. El amor es el que vence toda fuerza diabólica. El amor es el que vence toda fuerza del enemigo. El amor es el que vence toda obra de Satán. El amor es el que vence toda obra de las tinieblas. El amor de Cristo es quien nos ha arrebatado para su gloria. El amor de Cristo es el que nos ha comprado derramando su sangre en la cruz del Calvario. Vestidos pues como escogidos de Dios, hermanos, santos y amados, y dámosle a Cristo que nos limpie con esa sangre preciosa para que toda obra muerta de nuestra conciencia sea borrada. Seamos santos y amados, de entrañable misericordia. Debemos tener misericordia, debemos tener benignidad, debemos tener humildad, debemos tener mansedumbre, debemos ser pacientes, debemos pedirle al Señor traiga su presencia, que venga el fruto de su Espíritu Santo a tu vida. Díselo, Dios de los ejércitos, ayúdame, Padre, a liberarme del odio, de la ira, del rencor, de los recuerdos del pasado que me atormentan. Hoy es el día en que Cristo rompe las cadenas. Hoy es el día en que Cristo te confiere autoridad. Hoy es el día en que el Señor te recuerda que eres discípulo del Altísimo. Ha venido Jesucristo a ser el Maestro, a que sigamos sus pasos, para que cada uno de nosotros, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, recuerde de la manera que Cristo perdonó sus pecados, así también perdonemos a nuestros hermanos. Debemos aprender a perdonar como el Señor nos ha perdonado a nosotros, por esas fallas, por esas faltas que a veces cometemos, que se sale de control de nuestra vida. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino más bien de amor, de poder y de dominio propio. Roguemos al Señor que derrame de esta presencia el fruto de su Santo Espíritu. Oremos, hermanos. Padre celestial y poderoso Dios, acercándonos a tu santísima presencia, te rogamos, Padre, que en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo se hagan prodigios, maravillas, milagros, Señor, que haya sanidad ahora, Señor, en base a este tema, que haya liberación, Señor, que haya el poder en tu pueblo para libertar a su iglesia, que haya poder en tu pueblo para que liberte a sus hermanos, que haya poder en tu iglesia para que se libere cada uno, Padre, de toda opresión de la ira, de la malicia, de la blasfemia, de palabras deshonestas que salen de nuestra boca, de mentirnos unos a otros.
de fornicaciones, de impurezas, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de avaricias, que es idolatría. Hoy las clavamos en la cruz del Calvario, hoy les damos muerte, hoy atamos a ese hombre fuerte, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Cualquiera que se llena de ira, cualquiera que odia a sus hermanos, cualquiera que repudia a la sociedad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos intervengas, Espíritu de Dios, tú que estás aquí, toca estas vidas, toca esas almas, que las destruye el odio, que las destruye, Padre, el rencor. Hoy se van, hoy son atados, hoy los clavamos en la cruz del Calvario, hoy pierden autoridad, hoy derribamos las fuerzas de Satán, en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret. Soberano Padre, hemos declarado el nombre de tu amado Hijo. Permite, Señor, que las señales que has dicho seguirán a los que creen, Señor, se manifiesten. Obra en la vida, Padre, de aquel que está triste, obra en la vida de aquel que está oprimido. Padre, rompemos las ataduras, que por causa de tu presencia se pudran los yugos, Señor. Hay libertad en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Padre, se abren, Señor, las puertas de las prisiones. Padre, se rompen las cadenas, toda atadura, toda ligadura se pudre en el nombre de Jesucristo. Hay poder en tu nombre, Padre, para libertar a tu pueblo. Toda ira, toda contienda se va. Hoy, Padre, te rogamos, reviste a tu iglesia, Señor. Somos tus escogidos, somos santos por ti, amados por ti. Entrañable misericordia, venga, Señor. Bendición de lo alto, venga, Señor. Danos un espíritu de humildad, de mansedumbre. Deja que la paciencia, Padre, sea quien dirija nuestra vida. Llénanos del fruto de tu Espíritu Santo. Enséñanos a sobrellevarnos, Señor, a perdonarnos unos a otros, así como tú nos has perdonado, Padre Celestial. Te damos gracias y te rogamos, intervengas con misericordia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque creemos que lo has hecho. Amén.